Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Gálatas 1, versículo 15 y parte del versículo 16a. Bueno, para eso, hermanos, antes de decirle el texto vamos a tener una palabra de oración. Esta predicación, hermano, va a ser importante porque nos va a ayudar a tener una vida segura en nuestro ministerio por medio del Evangelio. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por todo, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones y podamos discernir tu verdad en este pasaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, cuando tú actúas en tu ministerio aquí, ¿vos estás seguro que lo que estás haciendo estás bien, hermano? Es como cuando uno está jugando, por ejemplo, básquet. Yo cuando juego básquet, jugaba antes. Estaba jugando una vez, me acuerdo, en la escuela, en el liceo, y tenía que acertar al aro. Y la profe me estaba mirando y los dos compañeros. Y si yo no tenía seguridad, yo notaba que podría errar. Entonces, yo creo que erré una y después como me afiancé un poco y acerté. La última creo que acerté. Viste que la seguridad es importante en el ministerio. Y Pablo tenía esto seguro. Y por eso no se achicaba frente a las cosas. Y vivía bien, y servía bien. Y aquí vamos a ver esto y nos va a servir a nosotros, hermano. El Evangelio es la fuente de seguridad y aquí se va a ver esto. Y entonces mi proposición para ti en todo el sermón es: asegura tu ministerio, sé seguro en tu ministerio. Por causa del Evangelio, de todo lo que Dios hizo, que Dios ya planificó todo para ti, por medio de la cruz de Cristo, para que se haga eficaz en tu vida, en tu ministerio. Entonces, el primer texto que vamos a ir, yo voy haciendo varias divisiones y vamos a ver texto por texto. Y lo primero es, ¿pero cuándo? Aquí, cuando dice Dios, ¿pero cuándo?, está haciendo una conexión con lo que vino anterior. Pablo estaba diciendo que yo antes era el menos probable que pueda servir al Evangelio de Dios, pues yo iba en contra de Dios, yo mataba a la iglesia, yo perseguía a la iglesia, decía que yo asolaba a la iglesia. Yo estudiaba afanosamente, era el más destacado de todos, superaba a todos en cuanto a estudiar el judaísmo, tanto la doctrina misma de la ley, lo seguía al pie de la letra, era irrepresible, tanto como también se podría entender todas las cuestiones de los judíos, los rabinos que inventaban otros mandamientos para querer cumplir la ley de Dios. Y como lavarse las manos antes de comer, eso también, pero ellos ponían una ley, no poder ni escupir el día de sábado, porque si escupían la tierra se transformaba barro, lavarse las manos luego de ir a un comercio gentil, y él sabía todo esto y memorizaba todos estos principios. Él era el menos improbable para ahora ser uno que predica el evangelio, el apostolado. Y bueno, y aquí Pablo se está defendiendo así también de que él es verdadero apóstol, que predica el verdadero evangelio y que es un verdadero evangelio, no uno falso, es el evangelio de gracia, porque actuó eficazmente en él. Y él dice, es mi experiencia, es lo normal, esto me pasó. Entonces, el cuándo está uniendo el pero, uniendo a lo anterior. Y cuándo va a hablar sobre el momento que cambió, el momento que el evangelio se hizo eficaz. Y por eso, él ahora sabe que es y tiene sentido lo que él hace. Y bueno, y ahora es como Efesios 2:5, que yo estaba muerto en delito y pecado, pero Dios, hay un cambio, la salvación y también para el ministerio. Y bueno, y ahora la segunda división es ¿cuándo agradó a Dios? Pero ¿cuándo agradó a Dios? El a Dios no aparece en los escritos originales a Dios, pero se interpreta que se entiende por el contexto que sí, es cuando agradó a Dios. Aquí también está hablando, el agradó sobre ahí en el momento que Dios le cambió. Y vemos primero que nada que agradó es algo que Dios le agradó. Él no le agradaba nada al evangelio, pero a Dios sí le agradó cambiarle ahí en un momento. Y bueno, esto se ve. Bueno, y Dios tiene en control todos los tiempos y sabe cuándo, según su grado, salvarle a uno. Y bueno, y la tercera división es que cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Bueno, aquí se saca algunas importantes aplicaciones también para nosotros, que Pablo tenía firme lo que él ahora hacía, él tenía seguro, y aquí añade otro argumento más, no solo el de que Dios me cambió y por eso yo estoy seguro
de que ahora predico el verdadero evangelio porque yo antes no quería y Dios tuvo que cambiarme. Y ahora añade otro argumento más, que dice que ese Dios es el que me apartó ya desde el vientre de mi madre. Pablo añade otro tiempo más pasado del que dice que cuando agradó a Dios ahora a cambiarme, a revelar a su Hijo en mí. Ahora añade otro tiempo más pasado. Dios ya me había apartado para este misterio ahí antes. Acá se ve algo muy confiante en Pablo. Este es otro argumento que demuestra que Pablo se levanta así como para defenderse. Dice, es más, no solo el evangelio me cambió y por eso es el verdadero, es más, y ahora yo sé que ese es el evangelio verdadero y que yo soy un verdadero apóstol porque Dios mismo me preparó ya desde antes. Ya me preparó ahí, desde el vientre de mi madre me separó para esto. Como que estaba diciendo, tanto Dios como yo sé que nací para este ministerio. Y él podría decir, como muchos dicen, yo nací para esto. Yo nací para esto. Me acordé de un programa que había un robot y ese robot fue creado por un creador que le creó distinto a los otros robots. Nadie sabía que era distinto a los otros robots porque eran todos iguales, pero este era distinto. ¿Por qué? Porque había una máquina grande que estaba controlando todo, que tenía inteligencia artificial y estaba haciendo maquinaciones, matando humanos, controlando a los humanos, y sabía que iba a llegar a empeorar. Y entonces este doctor creó, sabiendo eso, creó otro robot aparentemente igual que los demás, pero este robot tenía otras capacidades que no tenían los otros, y tenía estas capacidades solamente, especialmente para poder matar a la máquina esa que estaba controlando todo. Así también nosotros, hermanos, igual que Pablo, tenemos dones especiales que Dios nos dio, y ya no solo los dones, sino otras cosas que les voy a decir, que ya desde antes de la vientre de la madre nuestra, Dios ya tenía preparado. Desde el vientre de mi madre, Dios a mí también me había separado, a Pablo y a todos los hermanos. Y no estoy tan refiriéndome tanto a los dones, sino también a otras circunstancias. Por ejemplo, a Pablo. Dios obró aún en el padre de Pablo, y bueno, también para que nazcan esas descendencias hebrea, que eso iba a ser muy importante, pero obró en el padre de Pablo para que haga un acto heroico, para que Roma le otorgue la ciudadanía. La ciudadanía romana no lo daban a cualquiera, solamente a judíos le daban solamente si hacía algo noble, y Dios obró aún en eso. ¿Por qué? Porque más tarde Pablo iba a necesitar de esto para ir pasando, por así decirlo, niveles y poder llegar a Roma. Él no podría haber llegado a Roma si no era ciudadano romano, o si no le habían castigado antes, le habían juzgado antes ahí, y él no podía pedir, quiero ir al César, apelo al César. No, solo el que podía decir apelo al César era el que podría llegar. Y no solo en ese aspecto se ve que Dios le apartó antes de su madre, sino en otros aspectos. Él nació en una ciudad de Tarso donde proliferaba los filósofos que hablaban cosas. Pablo luego usó algunos dichos, frases por ejemplo, de Piménides y otros también. Y además estudió a los pies de Gamaliel luego cuando se fue a Jerusalén y pudo estudiar con el mejor. Dios estaba planificando todo. Y también su rebeldía para que sea más evidente el cambio para predicar el evangelio correcto. Bueno, todo ayuda bien. Y ayudó bien Pablo. Aquí Dios tenía controlado todos los pasos de esto, así también de ti. Dios tuvo controlado todos los pasos para que tú desarrolles algo en tu ministerio. Hermano, eso podemos sacar de allí también. Y bueno, este era uno de los fundamentos del más que el apóstol Pablo se afianzaba y demostraba la seguridad que tenía en lo que hace. Tú también debes tener esa seguridad y tener esa confianza, esa osadía de apelar al evangelio, a la soberanía de Dios y decir: Dios ya tenía planificado esto para mí. Y tú ya debes tener confianza en Dios, en que Dios te dio tu papel ahora en la iglesia, para edificar la iglesia. Y debes ejercerlo como Pablo, y debes tener
y claro, fe y confianza en la salvación, en seguro en todo lo que dice la Biblia, apropiate en todo lo que dice para ti, hermano. Y luego dice la cuarta división, y también me llamó por su gracia. Aquí Pablo añade también otro argumento apelando a la gracia de Dios y que se dé su confianza, apelando a la soberanía de Dios, que le llamó por su gracia. Mediante su gracia le llamó. Pablo tenía confianza en su vida porque sabía que todo venía de gracia. Eso es lo que le hace ser confiante aún. Y Pablo ya le había echado en cara esta falta de, esta carencia con respecto a no creer esto a los de Galacia. Le había echado en cara ya en Gálatas 1.6, que Gálatas 1.6 dice, me sorprendo que tan rápido habéis cambiado de otro evangelio, de un evangelio del que os llamó por la gracia de Cristo a ir a otro. Viste que también aparece la misma palabra, llamó por la gracia de Cristo. Estaban olvidándose el llamamiento eficaz, estos de los de Galacia. Estaban olvidándose que Dios les llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, les llamó a vivir aquí en la vida cristiana. Se estaban olvidando de eso. Y Pablo lo tenía bien claro y por eso sabía lo que era. Y sabía que era primero cristiano y también sabía que la gracia de Dios también consiste en la vida cristiana, en todo lo que hacemos. Y en Pablo, en el ministerio apostólico también para predicar a los gentiles también, hermanos. Entonces tenemos que siempre saber que Dios nos llama, cuando nos convertimos, nos llama por su gracia para hacer todo lo que quiere que hagamos. Por su gracia, hermano. Él ya nos preparó todo. Y luego la quinta división, y que va a ser la última, que dice revelar a su Hijo en mí. Esto hay que unirlo con el verbo, que es cuando agradó a Dios. Cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. Aquí vemos que Dios mismo quiso revelar, le reveló a su Hijo, al Hijo de Dios en él. Algunos creen que cuando dice en mí es que no se refiere al Hijo mismo que venga internamente en él en cuanto a la salvación, a vivir, sino que creen que revelar al Hijo por medio de mí, como un instrumento, por medio de mí a los gentiles. Es decir, en mí se transforma por mí, predicar, revelar a los hijos por mí a los demás. Yo revelo, como que algunos creen que Pablo tenía que revelar al Hijo en los otros por medio de mí. Pablo, pero no, aquí está más en contexto y otros autores también dicen que es algo y que tiene sentido porque es algo más hebraico, que es en mí. Primero, Dios quiso, le agradó a Dios revelar al Hijo de Dios en él. Esto tiene lógica según el contexto, pues dice que Dios mismo le dio el correcto significado del Evangelio, pues Jesús mismo se reveló a él. Jesús le cambió a él. Algo personal fue, y también eso le hizo predicar el correcto evangelio y saber que él era apóstol llamado. Y bueno, primero, y esto también tiene lógica, que uno para primero predicar a los demás tiene que tener algo interno que te diga, si yo predico porque Cristo está en mí. Y ese revelar a mí en Pablo, ahora hablando de Pablo, es lo que le hace tener seguridad para revelar a otros el correcto evangelio, hermanos. Y bueno, ya, terminando con esto, primero le digo un pasaje que se ve esto, de revelar al Hijo, que Dios revela al Hijo en nosotros. Es Mateo 16, cuando Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro Simón, que no te ha revelado carne ni sangre, sino el Dios Padre. Pues Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente, y sabía bien eso, hermanos. Y bueno, mi enseñanza, mi aplicación aquí, hermanos, para ustedes, es que tú te afiances, hermano, en la gracia de Dios, te afiances en el Evangelio, que es todo, de allí fluye, de allí está la seguridad para servir en el ministerio. La confianza de lo que Dios hizo y hace, todo es por gracia, dice la palabra de Dios para ti, hermano. Y hay un pasaje también que confirma esto, Juan 3:27, el hombre no puede recibir cosa alguna si no le fuere concedido del cielo. Y esto, hermanos, para terminar, nos debe dar tranquilidad y seguridad, hermano, para vivir la vida cristiana. Todo lo que hacemos es por su gracia. Que tengan un buen día.